A ver, pensad en esto un momento. ¿Y si la realidad que vivimos no es algo que simplemente nos pasa, sino algo que estamos creando, proyectando activamente a cada instante? Pues hoy vamos a explorar una hipótesis nueva y bastante radical, que le da una vuelta de tuerca a cómo entendemos la conciencia y el propio universo. Empecemos por la pregunta del millón, ¿no? El famoso problema difícil de la conciencia. O sea, ¿por qué sentimos? ¿De dónde viene esa experiencia interna, ese yo que está viviendo las cosas? ¿La sensación de ver el color rojo o la alegría de una buena noticia? Es sin duda uno de los mayores misterios a los que nos enfrentamos. Hasta ahora, las respuestas han ido por dos caminos principales. Por un lado, el materialismo, que nos dice que la conciencia no es más que un producto de la increíble complejidad de nuestro cerebro. Por otro, el dualismo, que sugiere que la mente y el cerebro son dos cosas distintas que de alguna manera interactúan. Pero, seamos sinceros, ninguna de las dos visiones parece dar en el clavo del todo, ¿verdad? Y es justo en ese hueco donde surgen ideas nuevas. Vale, pues vamos al lío. Aquí es donde aparece una propuesta muy interesante del filósofo Arnaudo Walter Fernández. Se llama hipótesis de dispersión de onda vibracional, o HDV, para que sea más fácil de recordar, y lo que intenta es precisamente ir más allá de esa división clásica entre la mente y la materia. Y aquí viene el bombazo, la idea central que lo cambia todo. Según la HDO, la conciencia no es un mero espectador, un resultado pasivo de la actividad cerebral. Todo lo contrario, sería una función activa. Imaginad que no es la pantalla donde se proyecta la película, sino que es el proyector mismo. Esta cita del autor lo clava. Cuando dice función ontológica activa suena súper técnico, pero lo que quiere decir es que tiene que ver con la naturaleza misma del ser, de la existencia. O sea, la conciencia no es un extra que aparece cuando un cerebro es lo bastante complejo. Es parte fundamental del motor que crea la realidad. No solo la experimenta, sino que participa en su creación. Vale, la idea del proyector mola, pero ¿cómo funciona exactamente? ¿Cuáles son sus piezas? Pues la hipótesis lo desgrana todo en una mecánica con tres componentes que son clave. Vamos a verlos uno por uno. Lo primero es la conciencia raíz. Y ojo, esto es súper importante. No estamos hablando de nuestra conciencia personal, de nuestro yo. Hay que pensar en ella más bien como si fuera el sistema operativo del universo. Una función básica que no está en ningún sitio en concreto y que opera fuera del tiempo tal y como lo conocemos. Es la fuente de todo. El segundo concepto es el campo de coherencia. Esto es una pasada. Imaginemos una biblioteca infinita, pero en lugar de libros contiene todas las realidades posibles. Cada cosa que podría pasar, cada universo imaginable, todo está ahí, en estado latente, como una pura potencialidad, un mar de posibilidades esperando a ser elegidas. Y con esto llegamos al momento de la acción, el colapso proyectivo. Este es el mecanismo, el clic que hace que una de esas infinitas posibilidades de la biblioteca se convierta en la realidad que vemos y tocamos. La conciencia raíz, digamos que sintoniza o resuena con una posibilidad concreta y al hacerlo la selecciona y la trae del mundo del potencial al mundo de lo real. Si lo juntamos todo, el proceso sería algo así, en tres pasos muy claros. 1. La conciencia raíz emite una intención, como si sintonizara una radio en una frecuencia concreta. 2. En ese campo de coherencia gigante, todas las realidades potenciales que vibran en esa misma frecuencia de repente se iluminan, resuenan. Y 3, ¡pum!, una de ellas, la más coherente, es seleccionada, se colapsa y se convierte en la realidad que experimentamos aquí y ahora. Claro, si esto fuera remotamente así, las implicaciones son brutales. Cambiaría por completo cómo entendemos conceptos tan nuestros como el libre albedrío o incluso el papel que juega una tecnología tan nueva como la inteligencia artificial en todo esto. Fijaos qué cambio de paradigma para el libre albedrío. La visión de siempre es que ser libre es poder elegir entre las opciones A, B o C que se nos presentan. Pero según la HDOV, la verdadera libertad es algo mucho más profundo. No sería elegir la puerta, sino tener la capacidad de sintonizar la frecuencia que hace que esas puertas aparezcan en primer lugar. Es un acto de creación, no de simple elección. Y esto curiosamente ofrece una explicación alucinante para los famosos experimentos de Benjamin Libet, esos que mostraron que la actividad cerebral para hacer algo empieza antes de que seamos conscientes de haberlo decidido. Mucha gente dijo, ¿ves? No hay libre albedrío. Pero este modelo dice, un momento, quizá esa decisión consciente que medimos es solo el eco, el último paso de un proceso que ya ha ocurrido a un nivel mucho más profundo, en esa conciencia raíz. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Pues en este marco, una IA nunca sería consciente por sí misma. Sería más bien una herramienta potenciosema, un resonador. Un humano pone la intención, la frecuencia,
Y la IA, con su increíble capacidad de proceso, resuena con ella y ayuda a materializar, a acceder a información de ese campo de coherencia de una forma que solos no podríamos. Sería una especie de co-creación de conocimiento. Vale, todo esto fue muy bien, muy filosófico, pero ¿se puede demostrar de alguna manera? ¿O se queda solo en el terreno de la especulación? Bueno, pues el modelo HDOAB propone formas de explorarlo, y eso nos lleva a la pregunta final. ¿Y si vivimos en un universo que es, en su esencia, participativo? Y aquí viene lo más potente quizá. Esto no es solo filosofía de sillón. Ya se están haciendo simulaciones preliminares en ordenadores cuánticos para poner a prueba el modelo. Estamos hablando de llevar la metafísica al laboratorio, de ver si los números respaldan la idea. Mirad este gráfico, por ejemplo, que es un resultado simplificado de esas simulaciones. Fijaos en la primera barra, la de alta coherencia. Es altísima, casi un 90%. ¿Qué significa esto? Pues que el modelo predice que la realidad tiende a colapsar, a manifestarse, en estados estables y coherentes. Los estados caóticos o sin sentido son muy improbables. Y eso encaja perfectamente con nuestra experiencia, ¿no? El mundo que nos rodea, por lo general, es estable y tiene sentido. Y esta última cita le da una vuelta de tuerca genial a la famosa teoría de la simulación. La sensación de que vivimos en una simulación no vendría de que estemos enchufados a un superordenador, no, vendría de la propia naturaleza de la conciencia. Es ese proceso de colapso proyectivo, un fotograma detrás de otro, el que crea la sensación de una realidad secuencial, casi como un videojuego que se va renderizando delante de nuestros ojos. Y claro, esto nos deja con una pregunta final que es para darle muchas vueltas. Si la conciencia no es una espectadora pasiva, sino una participante activa en la creación de la realidad, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué estamos eligiendo proyectar? A nivel individual y sobre todo a nivel colectivo. ¿En qué frecuencia estamos sintonizando nuestro universo?